La Comisión de Trabajo está analizando un proyecto de ley que busca proteger la salud y la integridad de los trabajadores que sufren violencia externa. Para hablar de esta moción tomamos contacto con la diputada Jimena Osandón. Diputada, gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Diputada, nos gustaría saber de qué se trata este proyecto de ley, a qué tipo de trabajadores contempla y cómo se ha ido desarrollando su debate. Bueno, mira, esto es un proyecto de ley que, como bien tú dijiste, en el fondo trata de proteger, dado que también estamos en un ambiente bastante especial en términos de violencia. Hoy día ni siquiera las personas están eh, en ambientes seguros cuando están trabajando, porque muchas veces tienen contacto con clientes y esos clientes, de alguna forma, hoy hemos visto cómo se han producido hechos, incluso algunos que lamentar. eh, se hace cargo de eso. Y en el fondo este proyecto hace como dos cambios, que uno es al Código del Trabajo y otro al metro, a la ley que rige todo lo que es el transporte relacionado con el metro. Entonces, en el fondo son nuestros dos ministerios, que en el fondo uno es al Ministerio de Transporte y otro cambio al Ministerio del Trabajo. Eh, este proyecto está empezando la discusión, quiero aclararlo, porque ya lo hemos discutido nosotros al interior con nuestros asesores y también en lo personal ya yo lo he conversado con Alberto Undurraga y también con la ministra del Trabajo. Y en el fondo sabemos que la idea está buena, pero hay que afinarlo y tenemos que darnos tiempo para las indicaciones para que realmente sea un proyecto que tenga el vocabulario adecuado, porque tenemos algunos términos relacionados con el vocabulario, y también que tenga y que sea muy realista, porque tú puedes tener muy buenas intenciones en un proyecto de ley, pero al final sale una cosa que no es aplicable, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de perseguir penalmente, civilmente, una serie de cosas que se le están poniendo como carga al empleador y la pregunta es, ¿cómo lo va a poder realizar? ¿Mm? Entonces, ponte tú, te doy como ejemplo, un ejemplo concreto que es un proyecto muy cortito, dice, eh, los trabajadores tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que el empleador persiga la responsabilidad civil. Entonces, aquí hay un tema de vocabulario. Los empleadores nunca han sido abogados, no son capaces de perseguir la responsabilidad civil. Entonces, eso hay que adecuarlo. ¿Te fijas? Pues dice, los empleadores le están poniendo que ellos persigan la responsabilidad civil, y eso no es así. Otra cosa es que tú te hagas parte, que tú colabores, que tú pongas abogado, que des, no sé, porque que participes como un agente que vio la situación, etcétera. Y por otro lado, tendrán derecho a ser defendidos. ¿Qué quiere decir eso también? Eh, un trabajador tiene que ser defendido claramente en su trabajo, pero por ejemplo, si tú eres una cajera, lo normal, parte de esa defensa es que tú tengas, no sé, guardias expertos en defender ese tipo de trabajo, ¿no? No. Eh, entonces hay que especificar muy bien qué es lo que es ser defendido, digamos, y cómo se pretende que se defienda. Y en el caso que sea una cosa de tipo civil, ¿no es cierto?, o criminal, o sea, penal, la pregunta es, ¿qué rol, qué parte de la ecuación va a ser tomada por el empleador? ¿Va a tener que tener abogado? ¿Qué pasa si la querella se pierde al final y al final la persona que queda mal es el mismo empleador que supuestamente había sido agredido? Entonces, en definitiva, tiene muy buena intención, pero es un proyecto que hay que afinarlo claramente en toda su articulado. Son solo dos cambios, dos leyes las que se modifican, son dos los ministerios involucrados y lo que sí existe como una unanimidad entre todos nosotros, yo creo, es que efectivamente el tema hay que tocarlo, y los trabajadores y trabajadoras merecen estar en lugares defendidos, por decirlo así, de la posible violencia que se pueda dar. Claro. Y por eso hay que poner los límites, porque puede ser que tú tengas una riña con un pariente que viene a tu oficina por un tema familiar. Se tiene que dar la defensa en el lugar mismo o tiene que ser el contenido. Bueno, hay una serie de cosas que tenemos que definir. Yo creo que va a ser súper interesante la discusión. Vamos a tener que tener varios invitados para esto.
Claro, es una discusión mucho más profunda en torno a estos dos cambios que finalmente, como usted lo señalaba, tienen que ser más específicos, se tienen que determinar más. En estos primeros debates, en esta primera discusión, ya estuvo presente el Ejecutivo a través de la ministra del Trabajo, entre una exposición o cuál es, digamos, el parecer de esta cartera en relación a esta iniciativa. Yo creo que el punto común es que hay que defender a los trabajadores en términos de esta violencia que hemos visto tanto, además, y en distintos sectores, sector salud, sector transporte. Usted misma daba el ejemplo de una cajera. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene el Ejecutivo a partir de esta moción? Mira, primero que todo hay que admitir cómo han ido cambiando las circunstancias. Hoy día la violencia está en todos lados, lamentable. Eh, Esto es un problema mayor, sí, pero aquí tú tienes que preocuparte del trabajador y la trabajadora. Imagínate con el nivel de los tacos que existen, por Mm. ejemplo, hoy día en la región metropolitana, ¿ya? Imagínate el nivel de carga emocional y de agresividad que van también los pasajeros. Imagínate el nivel de carga emocional que tiene ese chofer o esa chofera que en el fondo va manejando, va a llegar más tarde a su casa y además muchas veces va recibiendo insultos o agresiones de las personas que están ahí. Entonces, lamentablemente esto ha ido cambiando. Entonces tenemos que ir adecuándonos a todas estas circunstancias. Y la ministra del Trabajo, claramente, al igual como yo te expuse, está de acuerdo, bastante de acuerdo, porque además esto nos va guiando hacia un convenio con la OIT. Yo creo que eso es lo que al final va a terminar confluyendo todo esto, de la firma de un convenio, que nosotros ya sabemos que existe, que hace relación con el tema de la violencia, está más orientado como la violencia de género, pero también hace mucha relación. Eh, pero ella está de acuerdo y nosotros también estamos de acuerdo. El tema es que estemos de acuerdo en algo que sea practicable y que sea eficiente y que se pueda llegar a la práctica, porque tú sabes que el papel da para mucho y una ley muchas veces da para mucho, pero hay muchísimas leyes que al final no se pueden aplicar. Claro, eso va entonces de la mano de lo que tiene que ver con la modernización de la institucionalidad en estos dos cambios profundos que se pretenden hacer, que es un proyecto, como usted lo señalaba, de solo dos cambios, pero que tiene que ser profundo. Diputada, consultarle acerca de las diferencias que hay, por ejemplo, en términos de lo que es las regiones. Una cosa es lo que sucede en la región metropolitana con el tema de la violencia y también lo que sucede en las regiones. ¿Va a haber algún tipo de diferencia en ese aspecto o el proyecto ya lo consagra? Mira, principalmente la primera parte del proyecto es para todo Chile en general, ¿ya? Bueno, en el fondo es una defensa del trabajador o trabajadora, no dicen qué región, Claro. ni qué horario, ni si eres hombre o mujer, es para todos. El segundo ya va más a aumentar eh, y a poner en línea el tema de las penas con una ley que ya existe y que hace relación, bueno, con todo lo que tenga que ver con el metro, ¿no? Y con ciertos transportes. Entonces, donde exista ese tipo de transporte, va a ser aplicable. Por eso te digo que tiene dos patitas, Ministerio Claro. del Trabajo, Ministerio de Transporte. Ahora, Entonces, pero lo más contundente de todo este proyecto, en el fondo, es la defensa del trabajador y trabajadora de todo Chile, digamos, no va a ser ningún tipo de exclusión. Y lo otro pone al día y mejora e ingresa algo que falta con el tema del metro, para poder resguardar sobre todo a los maquinistas, poder resguardar también a los guardias del metro, que en definitiva también vuelven a caer en la primera modificación, porque claro. igual ellos son trabajadores y trabajadoras, pero en un saco caen todos y en otro, en este caso específico, son estos otros tipos de trabajadores en estas empresas estatales específicas. Muy bien, diputado Santón, quiero agradecerle como siempre la gentileza de conversar con nosotros y aclararnos un poco las dudas acerca de los proyectos que se están debatiendo en las comisiones. Muchas gracias. Seguimos conversando sobre este proyecto que protege la salud y la integridad de los trabajadores que sufren violencia extrema. Conversamos con otro de los integrantes de este grupo legislativo de la Comisión de Trabajo, el diputado Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Karen. Muchas gracias por la invitación. Diputado, consultarle acerca de su opinión respecto de esta iniciativa. Hay algunos datos acerca de la OIT y de la OMS en relación a esta problemática, al trabajo en el área de la salud, también lo que pasa con los conductores. ¿Cuál es su opinión en relación a este tipo de violencia que se está ejerciendo en contra de los trabajadores?
Bueno, este es un problema que lamentablemente ha ido en ascenso. Esta es una moción que presentó hace algunos años el diputado Boris Barrera, justamente a propósito de lo que ocurre con los trabajadores del transporte público, en particular del metro, que sufren diariamente por diversos factores que hay que analizar desde el punto de vista sociológico, que tienen que ver con el estrés, con el atochamiento, con la congestión. Eso muchas veces genera que los usuarios descarguen, digamos, sus molestias en los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hoy día esto lamentablemente se ha repetido. Hace poco supimos de un episodio bien preocupante de violencia en el Metro Santiago, un ataque con armas, donde hubo trabajadores heridos por parte de comerciantes ambulantes. Entonces creo que es una situación que hay que enfrentar. Y claro, como bien usted lo dice, esto se repite también en otro tipo de sectores productivos, también en la salud, por ejemplo. Muchas veces, acá en Valparaíso lo vivimos cuando me he reunido con funcionarios de los hospitales, también ellos han denunciado numerosos hechos de violencia, donde justamente hay usuarios que emprenden y agreden de forma física, verbal, y eso naturalmente tiene un impacto bien grande en la salud física y también mental de los trabajadores. Por lo tanto, creo que acá lo que hay que tratar de hacer, y por eso que la iniciativa es muy pertinente, muy importante, es establecer obligaciones de protección que obliguen al empleador a poder, bueno, de un lado establecer mecanismos de protección y también materiales y también jurídicos, o sea, defensa judicial en caso que sean agredidos y tengan consecuencias jurídicas o consecuencias físicas estas agresiones. Diputado, conversábamos anteriormente con la diputada Osandón, antes de que la comisión recibiera a la ministra del Trabajo. Ya habían estado con ella en una reunión, pero en esta oportunidad, en la última sesión, estuvieron con trabajadores del transporte colectivo y también de conductores del Transantiago y también del metro. Conocer básicamente cuál fue el feedback que se dio ahí en la comisión en relación a la postura de ellos, a lo que comentan con relación a este proyecto en la comisión. Bueno, primero yo quiero valorar que el gobierno haya respondido. Nosotros mandamos un oficio a la ministra del Trabajo justamente para pedir que el gobierno patrocinara este proyecto, que le diera urgencia. Afortunadamente tuvimos una buena recepción, se le dio urgencia al proyecto, por eso que hoy día estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo. Entonces eso es una primera consideración. Y lo segundo es que los trabajadores ayer plantearon cuestiones bastante concretas, tanto del metro como del transporte público mayor, en el caso de los microbuses, que tienen que ver con mecanismos materiales de protección. Por ejemplo, los choferes de la locomoción colectiva plantearon la existencia de la necesidad de tener cabinas, por ejemplo, de protección, porque mostró un video que era bastante dramático de agresiones que se han producido en el contexto del transporte público contra conductores que están solos, la verdad, o sea, están bastante indefensos. Entonces, frente a eso se requieren mecanismos materiales, o sea, eso tiene que estar antes, digamos, de las consecuencias de las lesiones, tienes que establecer estos mecanismos materiales de protección, como son las cabinas de seguridad. Entonces, creo que eso es una cuestión importante que va más allá incluso de lo que establece el proyecto de ley, porque acá también tiene que haber obligaciones que demandan recursos, y acá tiene que intervenir también el Ministerio de Transporte y Trabajo para poder dialogar con los trabajadores, con los operadores también, para que, digamos, hagan estas inversiones, o sea, gasten recursos justamente en proteger lo más importante que son los trabajadores y trabajadoras. Y lo que yo espero ahora en adelante es que pues, se puedan hacer algunas precisiones al proyecto, sobre todo en qué ámbito, en el ámbito de la obligación de defender al trabajador. Creo que ahí hace falta algunas precisiones que vamos a trabajar en conjunto tanto con los autores del proyecto como con otros parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Trabajo para afinar un poco y que esto se haga operativo, que se haga efectiva la protección jurídica de los trabajadores. Justamente sobre ese punto le quería consultar, diputado, sobre lo que se viene ahora en adelante para el debate. Me imagino que hay un apoyo transversal a la medida, pero sí hay algunos ajustes que quizás le deben hacer a la moción. Me gustaría si pudiéramos detallar un poco más qué es lo que ve usted para el futuro de este debate. Bueno, primero que el proyecto contempla hasta ahora dos aspectos. Uno tiene que ver con la defensa legal y lo segundo tiene que ver con aumentar las sanciones. Yo creo que respecto a lo segundo, me parece que hay consenso, creo que eso no va a ser objeto de muchas modificaciones, muchos cambios, ¿ya? O sea, tiene que haber también un incentivo, a pesar de que en general también el aumento de las penas, bueno, no desincentiva tanto la comisión de delitos, entonces, pero de todos modos es una señal que se da también de protección. Pero donde me parece que hay que hacer algún ajuste, eso es lo que tiene que ver con la defensa legal. O sea, hay que entender qué se entiende por defensa legal, porque yo creo que se debe establecer claramente que
el empleador tiene que proveer de un abogado al trabajador cuando se produzcan lesiones o también injurias, porque muchas veces tenemos que, no sé, muchas veces uno va al consultorio y se da cuenta que hay letreros que establecen o remiten a las penas que se imponen cuando un usuario insulta a un funcionario, que es una cuestión lamentablemente de frecuente ocurrencia. Entonces, en definitiva, el empleador tiene que proveer un abogado para efectos de perseguir la responsabilidad civil y también la responsabilidad penal. Entonces, porque muchas veces los trabajadores quedan al descampado, quedan abandonados y ellos mismos tienen que defenderse. Y naturalmente que tienen menos recursos, menos capacidades económicas y por lo tanto finalmente todo eso queda en la impunidad. Entonces creo que acá la clave tiene que ver con eso. O sea, para que no exista impunidad, el empleador tiene que soportar esta carga que es defender jurídicamente al trabajador y ahí tenemos que precisar cómo se concreta esta defensa jurídica. Perfecto, diputado Cuello, un debate que recién comienza. Quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros y habernos contado un poco más acerca de esta moción que se debate en la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, diputado. Bueno, muchas gracias, Karen. Espero que se pueda despachar este proyecto lo antes posible. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien.